Perashat Korach. La Perashat Korach es una de las Perashot más difíciles, no solamente por comprender, sino porque por el daño que causó. Recordemos que la semana pasada el pecado de los Meraglim fue ser realista. El realismo es decir que la vida es absolutamente natural, no hay milagros. Y ellos dijeron, interpretaron lo que fue en Israel como algo que no iban a haber milagros. Y ellos no recordaron que ya hasta ese momento todo lo que había pasado era milagroso. Korach representa algo distinto. Representa Korach el hecho de negar una realidad que se dio. Él niega toda la diligencia que tuvo Moshe Rabbeinu. Siempre se dice que Korach quería la Keuná. Korach quería todo, pero no tuvo suficiente fuerza para decir directamente que él quería el reinado en vez de Moshe Rabbeinu. Esto es lo que dijo y quiso hacer, es que se habían equivocado, que no estaban tomando el camino correcto. Y eso es algo que después de todo lo que pasó, desde la salida de Egipto y antes de la salida de Egipto, hasta ahora, había demostrado Moshe Rabbeinu una anagá, se dice, una conducción absolutamente milagrosa. Y hay que ser muy ciego para no verla. ¿Cómo llegó Korach a ver eso? A oscurecerse completamente y no ver lo que había hecho Moshe. Eso se debe a un fenómeno muy grande. Eso se debe a que Korach era rico, era muy rico. Korach encontró uno de los tesoros que tenía Yosef y se lo quedó para él. Eso lo transformó en un hombre muy rico, extremadamente rico. El problema con la riqueza es que la persona que es rico, él cree que es más que otros, que más que todos. Y los seres humanos miramos a alguien que es rico, y en especial es extremadamente rico, con ojos que no son la realidad. Lo idolizan, porque logró hacer lo que ellos no pudieron hacer. Y la verdad es que ser rico no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es absolutamente contrario a eso. La riqueza nos encierra. Y para entender bien esto, les voy a contar un cuento que pasó en Europa. En una yeshiva había un muchacho que él quería dejar de estudiar. Y habló con el yeshiva. Le dijo, no, tú debes seguir estudiando por lo menos otro año. Pasó ese año, volvió y le dijo, Rab, yo me quiero ir. Yo no puedo seguir estudiando, no me concentro, yo quiero trabajar. Muy bien, le dijo, ya puedes ir. Pero nunca debes dejar el camino que has aprendido en la yeshiva. Seguro, rabino. Pero al contrario, yo quiero ser uno de los más grandes que soportan la yeshiva. Y usted cuando vaya a juntar, pase por favor a mi pueblo y vaya a mi negocio y yo lo voy a atender ahí. Y así fue, pasó un año y el rabí salió y pasó al pueblo y se fue directamente al negocio de él. Y el muchacho ya se le había anunciado que venía el rabino y ya lo estaba esperando en la puerta. Y el de la puerta de él lo recibió con mucha alegría. Lo invitó a su oficina, lo sentó ahí, y sin que el rabino dijera nada, él ya había sacado una fuerte donación, y se la entregó al rabino. Y le pidió por favor que viniera el año que viene. Vino el año que viene y el rabino de nuevo fue. Pero esta vez
el que ya no era muchacho no salió a recibirlo. Claro, cuando escuchó que llegó y había entrado a su oficina, él salió y lo llevó a su oficina. Y lo mismo, le dio una fuerte donación. La tercera vez ya no salió, hizo esperar al rabino. Pero, lo hizo esperar, pero le dio la donación más tarde. Y a la cuarta vez que fue, que habían pasado 4 años, ni siquiera lo atendió. El rabino se quedó esperando hasta que él saliera. Cuando salió lo vio y se asustó. Y dijo: rabino, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pase por favor a mi oficina. ¿Qué he hecho de no haberlo recibido en el momento que tenía que ser? Ni siquiera lo fui a buscar a recibir. ¿Qué hice? Rabino, explíqueme. Y el rabino le dijo: mira, ven por aquí. ¿Tú ves lo que hay en esta ventana? Sí, sí veo. ¿Y por qué ves si hay una ventana? Bueno, porque es de vidrio. Entonces lo llamó, le dijo: mira, ven acá mira que al frente aquí hay un espejo. Mira lo que ves por el espejo. Bueno, me veo a mí mismo, no veo nada más. Pero ¿qué diferencia si también está hecho de vidrio? El muchacho dijo: sí, ves vidrio, pero se le puso una capa de plata. Y por eso se refleja. Le dijo el rabino: eso les pasa a la gente que tiene dinero. Se transforman los ojos que antes miraban a través de la ventana, ahora son ojos que miras a través de vidrio, a través de plata. Se refleja todo. La plata que tienes es lo que te hace verte solamente a ti mismo. Ese es el gran problema de la riqueza. Entonces Korah, que era muy rico, él se veía solamente a sí mismo. El momento en que se veía a sí mismo y vio que Moshe Rabbeinu era una persona que había tenido tanto éxito, que todo el mundo hablaba de ello y era el presidente, y Aarón era el Cohen Gadol, el Señor cortó toda relación con ello, con la verdad, y se creó una narrativa distinta. Esa narrativa distinta, eso fue el primer paso para alejarse de lo que nos había entregado Moshe Rabbeinu, no solo la Torá, sino que también sus acciones. Y lo odió. El odio es algo espiritual también. El odio es lo contrario del amor. Están conectados, porque los dos son espirituales. Hoy en día nosotros le llamamos amor al placer. Una vez escuché a alguien que le preguntaron: ¿tú amas a los pescados? Sí. Bueno, ¿y por qué estás comiendo pescados si tú los amas? Se quedó asombrado y el otro le dijo: lo que tú amas es a ti mismo. Por eso tú quieres comer pescado, entonces tú crees que los amas. No, son solamente tus deseos. Cuando uno ama a otra persona, o ama algo, lo ama porque hay una relación espiritual entre los dos. Se unieron, están unidos de alguna manera por algún tubo espiritual, y ese tubo espiritual lo hace, cada uno necesita al otro. Por eso los matrimonios se habla de amor, porque el amor no es simplemente algo físico, sino que el amor es algo espiritual, es una conexión que hay entre dos almas que se conectaron. Ese es amor. David Amelech amaba a Jonatán, el hijo de Shaul, y le dijo, y dice el Pirkei Avot que ese es el verdadero amor, porque un amor que no depende del placer. Por ejemplo, si uno está casado y la señora le hace muy buena comida, y después la señora decidió no cocinar más, entonces ese hombre ya la dejó de amar, porque lo que lo tenía unido con ella era la comida. Nosotros siempre tenemos que buscar la parte espiritual. La parte espiritual nos conecta no solo entre nosotros, sino que nos conecta con Hashem. Esa es el verdadero amor, la conexión con Hashem. ¿Por qué yo tengo que amar al próximo, a la persona que está cerca mía? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo muy interesante, porque cómo yo puedo amar a alguien como me amo a mí mismo. Aquí
La respuesta es que eso se estudia de un pasú que dice, Be'afta le reeja que moja. Ama a tu amigo o a tu compañero como te amas a ti mismo. Todo el mundo se pregunta, pero si nosotros tenemos que amar a Hashem, la primera misma es llamar a Hashem. ¿Y por qué me está hablando de mi prójimo? Porque la verdad, la palabra reeja, que significa próximo, y que viene de la raíz de la palabra reé. Reé significa pastor, un roé. Roetzon es un pastor de ovejas. Y la palabra, ¿quién es el gran pastor nuestro? Es Hashem. Te escrito, Be'afta le reeja que moja. Está hablando, ama a Dios como te amas a ti mismo. Ahora, de ahí viene que si yo amo a Dios, como me amo a mí mismo, que es un trabajo esencial en el judaísmo, de esta manera yo también yo amo todo lo de Hashem, yo amo la Torah, porque eso es la presencia de Hashem en el mundo. Y cuando yo amo la Torah y la presencia del mundo, tengo que amar a los hijos de Hashem, que son tus hermanos, son tus reejas. Y los tienes que amar cuánto que se deba, porque son hijos de Hashem como tú, son tus hermanos. Así como tú quieres a un hermano como a ti mismo, de la misma manera tú tienes que amar al resto de tus hermanos, los Yehudim. Entonces Korah rompió eso. Korah cambió la narrativa. Eso es lo que pasa hoy en día. Hoy día no están cambiando la narrativa. Hoy en día hay cosas que pasan que son absolutamente contrarias a la verdad. Por ejemplo, nosotros sabemos por tradición y por investigaciones que se han hecho que el Har Zion es el lugar donde está enterrado David Amelech. Y hay testimonios de grandes rabinos sobre eso. Hoy en día, en un proceso de hace por lo menos 120 o más años, han traído pruebas, falsas por supuesto, pero de a poquitito, poco a poco, y mucha publicidad para decir que la tumba de David está debajo del Kotel, y ellos lo llaman la ciudad de David. Eso, David Amelech no está enterrado hoy. ¿Por qué ellos quieren cambiar esa narrativa? Que es la narrativa que tenemos nosotros. Es simplemente porque ellos se quieren apoderar de la acción. Ellos lo quieren tomar para ellos. Pero si es ahí el lugar de David, entonces la oposición del pueblo va a ser muy grande. Entonces ellos están cambiando la narrativa, están cambiando la historia, están cambiando lo que nos contó. Ese cambio sucede en todo, en absolutamente todo. Están redefiniendo la religión judía. Eso es lo que están haciendo. Se apoderaron de la tierra de Israel. Gente que no cumple mitzvot, gente que no cree en Hashem, gente que son paganos. Y no quiero seguir hablando de eso porque son cosas muy, muy duras. Pero ellos se dicen Yehudim. No. Yehudim, viene la palabra, también la misma palabra, tiene la misma raíz que la palabra Yahadut. La Yahadut es la Torah. Si ellos no creen en la Torah, ¿cómo pueden ser judíos? Porque los Jajamim dijeron que Mordejai está escrito que es Yehudí. Y preguntaban, pero si él no es de Shevet Yehuda, él no es de la tribu de Yehuda, no importa, dijeron. Aunque no sea de la tribu de Yehuda, puede ser Yehudí siempre y cuando, por ejemplo, que la madre sea de Shevet Yehuda, porque la tradición pasa por la madre. Altitosh Torah timeja, no saques de ti la Torah de tu madre, y Torah es Yahadut. O la otra opción, como dice Rashi, es que la persona recibió sobre sí mismo no hacer nunca Avodah Zarah. Y entonces cuando ahora esta gente sí hacen Avodah Zarah, es porque ellos no creen en Dios. El que no cree en Dios puede hacer cualquier cosa, porque todo es permitido. Entonces hacen cualquier cosa. Y además, no se, como dijimos recién, no se cumplen las mitzvot. ¿Cómo lo va a llamar Yehudim? Y tú me decís, ¿quiénes que han Yehudim? Sí, hay Yehudim. El Vinishkai dice que los Yehudim, lo que son de los países árabes, ellos son de Shevet Yehuda, y especialmente de Irak. Pero también, por ejemplo, los de Siria, pues y también los de Taimán.
ellos son claramente Shebet Yehudá, pero el Rambam dice que la masa de Shebet Yehudá se encuentra en España, porque ahí llegaron, ya antes de la destrucción del primer templo, muchas familias de la tribu de Yehudá, y ahí estaba el Rosh Galuta, el Rosh Galuta era el príncipe del pueblo judío cuando estaban fuera de su tierra. Y de ahí, y no solo eso, sino que dijo, de ahí vendría el Mesías. En cambio, Gaon Vilna, que estuvo después de la expulsión de los judíos de la expulsión de los Yehudim de España, él lo llama, dice que el Mesías va a venir de Latinoamérica, porque ahí está la gran concentración de Shebet Yehudá. Y la cantidad que yo he leído en investigaciones, dicen que hay aproximadamente 60 millones de personas que tienen genética de Yehudim, de Sefara, de España. Y esa gente se llaman Safek Yehudí, porque puede que sí, puede que no hay pruebas. Y un Safek Yehudí tiene que volver en Teshuvah, está obligado, por la ley está obligado a volver en Teshuvah. Y estudiar Torah, obligado, y cumplir Mitzvot, obligado. ¿Por qué? Porque ley Safek Doraita de Jumbra. Entonces, de ahí eso es lo que hay, ese es Shebet Yehudá, esos son los Yehudim. Pero aquí, hoy en día, no se les llama a ellos Yehudim, ellos se les llaman Sefaradim, les cambiaron nombre a todos. Y en Europa habían lugares de Shevet Menashe, ya no se habla de eso, porque eso esencialmente era en Alemania. Ahora se llama todos Ashkenazim, a todos se llama alemanes, incluyendo rusos, polacos, húngaros, etcétera, etcétera. Y eso pasó en el último tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. Se cambiaron los conceptos, se fueron cambiando poco a poco, se cambió la narrativa. Y eso es lo que entonces ahora, cambiando la narrativa, yo entonces ahora tengo otro concepto de lo que significa Yehudí, ya que estoy llamando Yehudí a gente que no son Yehudí, y eso tiene bastante cosas interesantes, porque la gran fuerza que tiene Yehudí, que son Yehudí, que son los descendientes son los de la tribu de Yehudá, ellos tienen un amor enorme por la Torah, enorme, es increíblemente grande. Ellos dieron su vida generación tras generación hasta llegar al día de hoy para conservar la Torah sin que se mueva, sin que se le cambie la narrativa. Y hoy en día ya hay muchos grupos enormes de millones de personas en la tierra de Israel, que ellos cambiaron la narrativa, tienen otra narrativa. También en Alemania cambiaron la narrativa. En Alemania, por ejemplo, se cambió de que el centro no es Jerusalén, sino que es Berlín, o en cada país es la capital del país, es el centro de su religión. Eso es cambiar la narrativa. La narrativa no se puede cambiar porque la narrativa la recibimos de Hashem. Y lo que hacen los Yehudim es lo que están escribiendo en este momento, toda la Torah, todo lo que pasó en estos años. Korah, eso fue lo que hizo el Señor. El Señor lo que hizo, quiso cambiar la narrativa. Y la gente se asombró. Lo más asombroso es que la gente apoyó esa idea. ¿Cómo la pueden haber apoyado? Si Moshe Rabbeinu dieron todo lo que pasó. Porque la gente, recordemos que la gente eran Erev, y esos Erev se mezclaron con las tribus, de alguna manera. Y esa mezcla que se produjo, eran gente que el alma de ellos todavía no estaba completamente corregida. Y la razón por los 40 años de vagar en el desierto era simplemente para corregirlo. Y finalmente los corrigieron, porque al final de los 40 años, nadie criticó a Moshe Rabbeinu cuando Moshe Rabbeinu le dio tojajá, cuando le hizo crítica. Nadie dijo nada. Es una prueba que esa gente estaban ya corregidas. Porque una persona que no hizo nada se queda callado cuando le dice ¿por qué mataste? En cambio uno que mató le pregunta ¿por qué mataste? Yo no he matado, ¿quién te dijo que he matado? Eso es lo que prueba que ellos aceptaron la crítica. Al aceptar la crítica solo pueden hacer gente que no tienen daño en su alma. Y por eso es que es muy importante ser humilde. También van relacionados con esas cosas. Por el momento, lo que tenemos entonces que Korah quiso cambiar la narrativa. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo varias cosas, pero dos cosas esenciales. Una dijo Korah, se dice que le preguntó a Moshe si un talit que es entero tejelet también necesita
hilos de Tejelet. Ahora, esto significa, de ahí nosotros vemos que hay una relación entre Korach y la perashá de Tzitzit. La segunda cosa es que conocemos es que Korach cambió el asunto del asunto del pecado, de llenar el alma con santidad. Eso, llenar el alma con santidad, Korach se prueba de que cuando él dijo Kulanu Kedoshim, todos somos santos. Kulanu Kedoshim, no solamente los que cuidan Mitzvot somos santos, sino también todos somos santos. Y de esa manera, aquí esas dos cosas están en la Perashá Tzitzit. En la Perashá Tzitzit, ahí nos enseña eso. Entonces, ¿qué dijo Korach? Korach dijo así, escuchamos todos la voz de Hashem, y con eso nos santificamos. Por lo tanto, después que ya escuchamos, y de hecho puede ser perfectamente que está hablando de todas las generaciones, porque nosotros tenemos que todas las almas de Yehudim estuvieron, y también de Israel, pero que Israel no sabemos dónde está, porque las 10 tribus fueron expulsadas de la tierra de Israel. Pero nosotros podemos hablar de las que conocemos que siguen con nosotros, las otras no sabemos qué pasó con ellas. Y lo que pasó con esto fue que todas dijo, ya todos escuchamos la voz de Hashem y se nos purificó para siempre, nos hicimos santos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesitamos el mitzvot. No necesitamos el mitzvot. Por otro lado, él también criticó el asunto de que no hay castigo. Y esas dos cosas están relacionadas, están en lo último de la perashá anterior. Vamos a partir por Tzitzit, por la segunda. La segunda fue la perashá de Mekoshesh, la que está más cerca. Hay dos perashot, una de Tzitzit y la segunda de Mekoshesh Tzitzit. La Mekoshesh Tzitzit está pegada a la perashá de nosotros, y la otra está pegada, la de Tzitzit está pegada a Mekoshesh Tzitzit. Mekoshesh Tzitzit es algo que pasó allá, de un señor que en Shabbat recogió etzim, madera de árboles que se habían caído. Y eso Moshe Rabbeinu dijo, le voy a preguntar a Hashem qué hizo, y fue a preguntarle a Hashem cuál era el pecado. El pecado de él fue no cumplir Shabbat, y fue castigado a apedreamiento. Se preguntan por qué razón. Y viene ahora. Después vino, después de mucho tiempo, cuando se repartió la tierra de Israel, las hijas de él fueron a decir que ellas tenían parte en también la tierra de Israel. Además que nuestro papá dice, mira, cosa asombrosa, mi papá no tuvo relación con la congregación de Korach. Ahora la pregunta grande es, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que acordarnos a nosotros que no tiene relación con Korach? Y recuérdense que Korach, que esto está pegado con la perashat Korach. Y lo que se responde, la respuesta es que las hijas quisieron hacer shohat. Shohat significa coima. Diciendo al Moshe, mira, mi papá era amigo tuyo, mi papá incluso que pecó, no importa, porque mi papá nunca estuvo con los malos, con los malos de que estaban con Korach. Esto lo explican siempre en forma superficial. En forma profunda, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Ahí vamos a ver qué fue porque lo que dicen, ¿por qué tiene que ver esto con Korach? No, dijimos que era para que dijo, Moshe Rabbeinu siempre estuvo contigo, pero el asunto es mucho más profundo. En la verdad de él, ¿qué es lo que hizo él? La verdad, él recogió palos. Pero no recogió palos porque él quería palos. Él quería palos porque él quería demostrar que había castigo. Él hizo una verá de Shem Shemaim, lo que está prohibido para nosotros hoy en día. Pero en ese tiempo pudo hacer eso, y por eso él recogió la madera, recogió esta madera y los palos. ¿Para qué? Para demostrar que había castigo. ¿Y quién él decía que no era para castigo? Era Korach. Y esto está justo antes de la perashat Korach, lo que significa que a Mekoshesh Etzim lo que hizo para favor de Moshe Rabbeinu. Por eso la hija le recordaron a Moshe Rabbeinu que mi papá no estaba con Korach, para que te acuerdes que mi papá se entregó su vida para demostrar lo que tú
en lo que tú predicabas. Eso fue lo primero. La otra, que está más adelante, todavía más adelante más lejos, pero más adelante, de Korah, es que está la que está después de Mekoshesh Etzit, la Perashat Tzitzit, la que leemos todos los días cuando leemos Shema Israel. Y ahí dice lo siguiente, ahí dice esa Perashat, de Asitem Otam, Midieten Kedushim. Cumples las misvot y serás santo. Ahí también, en esa perashá, se nos adelantó lo de Korah. Hashem lo adelantó eso para decir que él está con Moshe. Y eso ya lo he escuchado Korah, pero Korah tenía los oídos y los ojos absolutamente ciegos. Entonces, ¿qué es lo que dijo ahí? De así tienen que hacer de Yeten Kedushim. Nosotros vamos a ser santos, vamos a tener santidad solamente cumpliendo las misvot. Sin cumplir las misvot no hay santidad. ¿Por qué? Yo le voy a explicar cuál es la razón. La razón está escrita mucho antes, en el tiempo de Yosef. A Yosef lo tiraron a un pozo. Y en el pozo habían, dice ahí que de allá, Ayuba, en el pozo habían serpientes y escarabajos, escorpiones o los escarabajos. Estaban ahí adentro. Y no le hicieron nada. Dice Rashi, ¿por qué dice serpientes? Porque dice no había nada. Borrek ein bomaim, no había agua. Dice Rashi, no había agua, entonces ¿qué es lo que hay? Serpiente, que es lo contrario del agua, serpiente y escarabajo. De ahí nosotros estudiamos, ¿qué es lo que es agua? Agua es la Torá. En ese bor no había Torá. El bor es un tiesto. El hoyo ese es un tiesto para sostener agua. Hay bor que reciben agua por debajo de la tierra y hay boros que son para meter agua y cuidarla. Ese es un bor. El otro se llama un beer. Y el bor es para cuidar el agua, y entonces, ¿qué es lo que el bor representa? Ahí la Neshama, el alma de nosotros, que es un tiesto donde uno recibe la santidad de Hashem. Y la santidad de Hashem, ¿qué es lo que es el agua? Es la Torá. Entonces, de ahí vemos que si yo estudio Torá, mi alma, que es el pozo, se va a llenar de santidad, de Kedushá. En cambio, si yo no estudio Torá, el bor va a estar vacío. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Van a ver Nahashim y Akrabim de Akashim, serpiente, escarabajos y serpiente, que eso es Tumá, esas son las impurezas, las peores impurezas que hay. Entonces ahí vemos que el que no estudia Torah no solo que se mantiene en un nivel intermedio, sino que va a bajar. Y por eso está escrito que cuando un judío sube más alto que todo, cuando baja más alto que todo. ¿Por qué? Porque el judío tiene neshama, tiene pozo, donde o tú le metes santidad o le metes impureza. Si le metiste santidad, creciste. Si le metiste impureza, bajaste. De ahí, eso es la gran cosa que pasó con Korah. Korah, la riqueza que tenía, lo ensegueció. ¿Y qué es lo que hizo? Dividió, quiso cambiar la narrativa. Al cambiar la narrativa, lo que él logró fue ver otra realidad. Cuando vio otra realidad, él dijo, bueno, somos todos santos. Eso, ¿no? Ahí Hashem se lo explicó antes. Después dijo, no hay castigo. No, sí hay castigo. Nosotros vimos una cosa, que existen siempre personas que ellos dedican a que vino uno y cambió lo que dice la Torá, o que vino o él mismo cambió la Torá. Esa gente son gente que tienen odio. ¿Por qué? Porque odian las reglas. Ellos quieren mandar. Como no pueden mandar, ellos inventan una narrativa para que, en esa narrativa ellos están metidos en el medio y ellos son los que mandan. Eso es lo que hizo Korah. Yikach Korah. Vayikach es una palabra muy importante. Yikach está escrito Vayikach Isha. Esto es cuando casó a un hombre a una mujer, se llama Yikach, tomar, la tomó. Lo mismo Korah. Korah tomó algo. ¿Qué tomó? Tomó la narrativa, una nueva narrativa. Se hizo para él, porque Yikach ya la tomó para él, hizo para él una nueva narrativa, en la cual él es el centro de la narrativa. ¿Por qué? Porque odiaba a Moshe. ¿Y por qué llegó a ese odio? Porque él estaba viendo cosas cosas que no veía. ¿Por qué no las veía? Por la riqueza que él consiguió. Y no solo eso, sino que además una persona se encuentra una riqueza, una persona no puede pensar que porque tiene riqueza el Señor puede empezar a dar opiniones.
No, aquí es distinto. Porque él pensó, dijo, yo te encontré esto, Hashem me lo puso. ¿Por qué me lo puso? Porque ¿qué quiere que yo sea grande, que sea muy grande? ¿Y cómo yo puedo ser grande? Ser grande, más grande que Moshe Rabbeinu. Entonces aquí nosotros aprendemos varias cosas, que las escuchen una por una, para que veamos lo que puede llevar a uno la riqueza. Y en general los ricos tienen ese problema. Los Bnei Anusim hoy en día, según los que hemos leído y estudiado, son gente de clase media, media. Pero ellos tienen mucha emoción, tienen mucho interés en acercarse al judaísmo y comprar toda la dinero. Pero hay muchos de ellos, que hay muchos que son riquísimos. Eso no quieren ni escuchar la narrativa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos ricos, ¿ya para qué queremos, qué necesitamos en este mundo, Señor? Por eso tienen que escuchar Majasita Shekel. Majasita Shekel es la mitad del peso, uno tiene que donar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pesa? ¿La espiritualidad o la materia? Por supuesto, lo que pesa es la materia. Tú tengas la riqueza que tengas, siempre estás en la mitad. Te falta la espiritualidad. Aquí lo que nosotros entendemos es que lo que nos falta es la mitad que no tenemos. Esa mitad es Ruhaniut, como dijimos, espiritualidad. ¿Dónde está? Está en el otro, está en Hashem, está en los hijos de Hashem. Tú tienes que amar a los hijos de Hashem, porque si tú amas a los hijos de Hashem, tú te vas a dar cuenta que te vas a llenar de eso. ¿Y quiénes son los hijos de Hashem? Los que estudian Torah y los que están con la Torah. Que Hashem nos bendiga todo, que entendamos estos principios muy grandes, y lo peor que puede haber en la vida es la separación entre los Yehudim. Eso es lo que hizo Korah. Al cambiar la narrativa, él lo que hizo fue producir división en el pueblo de Israel. Esa división representa algo espantoso, representa el mal. El mal solamente existe cuando hay una grieta, cuando hay división, y esa división está absolutamente en contra de la Yahadut. Por eso uno tiene que siempre agachar la cabeza y decirle al otro, tú tienes razón, y listo, y seguir haciendo lo que tú tienes que hacer. Y si no te lo permite, tú, bueno, agarras tus maletitas y te vas. Pero no se puede discutir, porque ellos, al discutir, lo que quieren es agrandar el abismo que hay entre los dos lados que no se pueden juntar, que son el lado de Moshe o el lado de Korah. Que Hashem nos ayude y nos bendiga y que nos dé fuerza para seguir adelante en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Shabbat Shalom.